Compañía diseñadora de máscaras realistas, especializada en crear máscaras de rostros reales, y las hace totalmente idénticas, y debido a su perfección en el diseño, les salieron clientes de prestigio mundial. Y de entre ellos el príncipe Mohammed bin Salman, y el que pidió a la empresa máscaras de rostros de alta precisión, parecidas a su rostro al de su padre el rey Salman y a los rostros de ciertos príncipes, de modo que su precisión de apariencia sea próxima al 100%. Luego solo queda que las lleven puestas otros de cuerpos similares a ellos, para que así les representen en sus roles aquí y allá, sin que nadie lo note y de acuerdo con sus peticiones. Como se refirió también al profeta de Dios Jesús, hijo de María, que las bendiciones y la paz de Dios sean con él y con su madre, dando así la buena nueva para los cristianos del retorno del mismísimo Jesucristo, hijo de María en carne y hueso. Todo esto y más detalles en la siguiente declaración, que fue emitida por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani bajo fecha el 3 de mayo del 2022, y el título de la declaración: Regocijado, oh hermanos cristianos, porque ciertamente no fue asesinado. Para todos los oyentes de habla hispana, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos. Hoy les presento una declaración del guiado el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani. Esta declaración fue escrita el 3 de mayo de 2022, cuyo título: Regocijá, oh hermanos cristianos, porque ciertamente no fue asesinado. Antes de anunciarle las buenas nuevas a nuestros hermanos cristianos y musulmanes, tal vez les gustaría decir a todos mis partidarios lo siguiente: por la gracia de Dios, ¿a qué te refieres con el título de tu declaración? Esta que contiene las buenas nuevas para los cristianos mesiánicos de que no lo mataron a pesar de que lo encontraron asesinado. ¿Y quién es este que no mataron a pesar de que lo encontraron asesinado? ¿Cómo va a ser esto posible, oh nuestro amado imán en el amor de Dios? Estando nosotros aún sin salir todavía de la polémica generada por los himnos que incumben a los musulmanes sobre el rumor del asesinato del líder yemení, el expresidente Ali Abdullah Saleh, que según tu fatwa está vivo y sustentado como todos los seres vivos sustentados por Dios. Y estando nosotros sin salir todavía de la polémica que generaste al anunciar la muerte del rey Salman y la muerte clínica de su príncipe heredero Mohammed bin Salman, que sigue estando en estado coma, en la inmersión de la muerte clínica debido al COVID, la estratagema firme y sólida de Dios, a pesar de que aún seguimos viendo al rey Salman y a su hijo, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, aparecer en las pantallas de la televisión oficial saudí, recibiendo muchos líderes mundiales, presidente tras presidente, de entre los diferentes jefes de Estado, solo que estos videos son mudos, es decir, no se les escuchan hablar, y que estos videos mudos hasta ahora son la única prueba que nos queda para seguir desafiando a la gente, a pesar de que estamos muy preocupados. Entonces, ¿por qué, oh nuestro amado imán, nos pones en situaciones embarazosas que nos llevan a estar preocupados? Y no nos referimos al asunto que trata el rumor del asesinato del líder Ali Abdullah Saleh, puesto que podemos encontrar una excusa convincente para que éste no aparezca en público, y es la del temor por su vida. Sin embargo, ponemos nuestras manos sobre nuestros corazones por temor a que el rey Salman o su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, aparecieran en la televisión saudí con voz e imagen viva y en directo dando una rueda de prensa, o que aparecieran hablando de cualquier tema nuevo,
que haya ocurrido después de que anunciaras la muerte del rey Salman y su príncipe heredero, Muhammad bin Salman. Desde principios de febrero de este año 2022. Y la verdad te decimos, oh nuestro amado imán, ¿qué fingimos ante la gente? Que no movió de nosotros ni un pelo hasta si aparece el rey Salman y su hijo Muhammad bin Salman hablando en vivo y en directo en la televisión saudí, dirigiéndose al mundo con voz e imagen sobre su postura de la guerra ruso-ucraniana o sobre los acontecimientos actuales que están surgiendo después de que hayas anunciado la noticia de sus muertes. Y a pesar de que decimos que no moverá de nosotros ni un pelo, de la certeza que tenemos en ti, que eres el califa de Dios, el imán al-Mahdi. Pero la verdad es que nuestras manos están sobre nuestros corazones de tanta preocupación generada por la alegría maliciosa de los escépticos y burladores, dado que tú no sabes lo que nos viene encima de controversias y burlas. Y nos preocupa mucho a que aparecieran el rey Salman y su hijo Muhammad bin Salman y hablaren con voz e imagen de los temas de la actualidad mundial. Luego, el califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, responderá a sus amados partidarios, sonriendo risueño de sus palabras estas, y digo, mis amados, en el amor de Dios, no vayan a pensar que el imán al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani no da seguimiento a sus respuestas y reacciones. Y luego sonrío risueño por las líneas límites de retorno que escribís en vuestras respuestas de que no y nunca retrocederán en seguirme. Aún incluso si aparecieren el rey Salman y su hijo Muhammad bin Salman vivos y con sustento de Dios. Y eso es debido a vuestro miedo, si aparecieren ante la gente en la realidad real con voz e imagen. Y eso de vosotros es una línea de retorno en el caso de que aparecieren en voz e imagen. Luego vuestra fatua fue precedida por el hecho de que no retrocederán, ni serán tentados, pero encontrarán que vuestro imán no dejó ni el tamaño del agujero de una aguja para retroceder en lo que dijo, porque la noticia no provino ni de fuentes humanas ni genuinas, más bien provino de Dios, el Señor de los mundos, quien me creó y me enseñó la verdadera interpretación del Gran Corán, y me eligió como su mayor califa en el libro, a pesar de la arrogancia de toda persona soberbia. En cuanto a la buena noticia que damos a los cristianos mesiánicos, es el hecho de que no fue asesinado, a pesar de que lo encontraron sus antepasados primero asesinado. Y llegaron a creer los que lo negaron de entre los hijos de Israel, que mataron al mismo mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María, con su grasa, carne, hueso e imagen. Aunque solo se les asemejó por parte de Dios, que era la persona e imagen del Mesías, Jesús, hijo de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pero no fue él, más bien se les fue asemejado a un cuerpo creado por el poder de Dios, un cuerpo sin alma, en el lecho de dormir del Mesías, Jesús, hijo de María, y cubierto con el manto del Mesías, Jesús, hijo de María, como lo puso el Espíritu Santo Gabriel y los ángeles en el sitio del Mesías, Jesús, en su casa, y luego lo dejaron en el sitio del mensajero de Dios, el Mesías, Jesús, hijo de María. Después de haber llevado al mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María, y meterle en el arca. Y cuando vino un grupo de judíos para asaltar la casa del mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María,
encontraron a una persona tumbada en su cama que se les fue asemejado como si fuese la persona misma del Mesías, Jesús, hijo de María. Sin la menor duda, en carne y hueso y sangre, solo le faltaba el alma. Y algunos de los primeros judíos derramaron la sangre del cuerpo sin alma con las espesadas. Así derramaron la sangre de aquel cuerpo tendido en el lecho del Mesías, Jesús, hijo de María, que se les fue asemejado como el Mesías Jesús, hijo de María, en imagen, carne, hueso y sangre, y que solo le faltaba el alma. Pues con toda certeza no le mataron de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. Y por haber dicho nosotros matamos al Mesías, hijo de María, mensajero de Dios, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se le fue asemejado, y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron, sino que Dios lo elevó hacia sí. Dios es poderoso y sabio, y entre la gente del libro no hay nadie que, antes de su muerte, no vaya a creer en él, y el día del levantamiento él dará testimonio de ello. Verdades son las palabras del Señor. En cuanto a los dobles parecidos que juegan el papel del rey Salman y su hijo el príncipe Mohammed bin Salman, no son un milagro. Más bien es la misma forma que se utilizó al usar la máscara idéntica al parecido del líder Ali Abdullah Saleh. Cuando explicamos el escenario del rumor sobre el asesinato del líder Ali Abdullah Saleh, Mohammed bin Salman se dio cuenta de la noticia. Luego le surgió la idea de las máscaras para usarlas con fines de seguridad, ya que no necesita una máscara idéntica a su imagen. ¿De qué sirve usar una máscara con su propia imagen? No, más bien les pondrá la máscara idéntica a su rostro a los miembros que él quiera, de su grupo de guardaespaldas, a quien más se le parezca en términos de altura y estructura física, solo para que haya una coincidencia corporal a su imagen. Entonces les pone encima la máscara idéntica a su imagen, por lo que será una copia exacta del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, o la máscara facial idéntica a la imagen del rey Salman, por lo que es una réplica imagen del propio rey Salman. Sin embargo, la empresa a la que Mohammed bin Salman encargó las máscaras hace más de 3 años, anunció la noticia del pedido de estas máscaras, y creo que es una empresa japonesa. Y el motivo por el cual decidió anunciar la noticia del pedido era para que no tengan ninguna responsabilidad legal por participar en la suplantación del rey Salman, imagen idéntica a la original, dado que quien la solicitó no era el rey Salman, sino su príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y según lo que anunció la empresa, fue un pedido del príncipe a máscaras faciales tecnológicamente diseñadas de precisión muy alta, idénticas al 100% en parecer a Muhammad y a su padre, de modo que quien los mire no dudará que no sean ellos, ni con la probabilidad del 1% de las dudas. Y solo queda para quienes soliciten estas máscaras
elegir a personas que les sean similares a nivel de altura y estructura física en general, anchos o delgados. Y eso es para que quien los mire no sospeche de ellos a causa de la diferencia en altura o estructura física. Esta solicitud de Mohammed bin Salman fue publicada por la empresa japonesa que fabrica máscaras a finales del año 2018, antes de que Mohammed bin Salman encarcelara a mis partidarios sauditas en el Reino de Arabia Saudí. Y no sabía que Dios lo iba a matar con el virus de su firme y sólida estratagema en un abrir y cerrar de ojos. Tampoco sabía que Dios le iba a quitar la vida a su padre también mediante el coronavirus. Más bien, el objetivo de Mohammed bin Salman al solicitar máscaras idénticas a su imagen, a la de su padre, a la de sus hermanos y finalmente para sus allegados. Esta solicitud era por motivos de seguridad. Se las ponía encima a quien quisiera del cuerpo de sus guardaespaldas, como hizo el líder Ali Abdullah Saleh en su guerra contra los hutíes, por lo que le puso la máscara a uno de sus guardaespaldas personales, por lo que ese fue el que visteis en la televisión, asesinado de parecido similar al expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. En cuanto a Mohammed bin Salman, ordena a quienes tengan un parecido físico con él de entre sus guardaespaldas a llevar puesta la máscara idéntica a su rostro y les hace pasar delante de otra gente para averiguar quiénes son los que conspiran contra él, ya sean miembros de su familia o de otras fuera de la familia, para así eliminarlos después de un asesinato o un intento de asesinato al guardia portador de la máscara de su idéntica imagen, como el ejemplo de su guardaespaldas o el guardaespaldas de su padre. Es así como se deshace Mohammed bin Salman de sus enemigos, ya sea dentro de la familia al-Saud o fuera de la familia al-Saud. Pero Mohammed bin Salman, de los que se sienten seguros ante la conspiración de Dios, el Señor de los mundos, y encarceló a los partidarios del califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasr Mohammed Emani, de manera agresiva e injusta, a pesar de que no hicieron nada que desestabilice o que afecte la seguridad del Reino de Arabia Saudita. Y le tuvimos paciencia durante 3 años. Así, tal vez, sea de los temerosos de Dios y recapacite hasta que se agotó mi paciencia. Luego invoqué a mi Señor que soy vencido, por lo cual vino la respuesta del Señor de los mundos. Y venció al anunciar la declaración, el ultimátum al príncipe Mohammed bin Salman. Pero sin embargo, Mohammed, Abu Baghdad y Salman recibió el ultimátum con arrogancia, puesto que es de los que se sienten seguros ante la conspiración de Dios el compasivo. Por lo tanto, fue aniquilado en un abrir y cerrar de ojos, cuando se emitió la orden de mi Señor y el suyo, y recibió la pena por sus pecados y crímenes cometidos, y tu Señor no va a tratar injustamente a nadie. En cualquier caso, su objetivo de las máscaras solicitadas en pedido a la compañía japonesa no era para utilizarlas en la serie de montajes falsos que están llevando a cabo ahora mismo los supervisores de esta serie global a nivel de jefes de estados mundiales. Así que, oh actores y directores de estos montajes, permítanme decirles, vuestra serie de montajes, esta es como la serie de cámara oculta presentada por el actor saudí Abdullah Asiri en su programa Un locutor en apuros,
porque Dios no les devolverá a Mohammed bin Salman y al final se revelará lo oculto, puesto que Mohammed Abu Salman, su vida se ha agotado y la muerte le vino, ya no volverá a vosotros, ni él ni su padre. Y sus máscaras no les van a beneficiar ante la revelación de la verdad a todo el mundo, hasta que tengan poder de devolver la vida al rey Salman y su príncipe heredero. Y vino el decreto de Dios y su destino, y fueron muchas veces las que les aconsejé que aceptaran el decreto de Dios y su destino antes de que les sea demasiado tarde, cuando llegue la expansión del coronavirus más letal, el león de los virus corona, desde la China, que tomará por asalto vuestros palacios y os matará uno a uno, aun si vayan a esconderse de él en el vientre de vuestras madres que les parieron, les alcanzará y os matará, sin que vayan a encontrar un modo de escapar con el permiso de Dios, y no encontrarán para ustedes a nadie que os proteja ante la estratagema de Dios, ningún aliado ni protector. Y juro por Dios el grande que no tenéis fuerzas para resistir la guerra declarada por Dios, el poderoso, el sabio, a menos que sepan con certeza que Nasser Mohammed Alemani sea de los mentirosos. Entonces no tendréis nada que temer, ni os entristeceréis. Pero la gran calamidad sobre vosotros es que sabéis con certeza que Nasser Mohammed Alemani es verdaderamente de los veraces al anunciar la muerte del rey Salman y su hijo Mohammed bin Salman. Antes de la muerte del príncipe había precedido una advertencia y un ultimátum escrito en línea roja, ante el cual Mohammed bin Salman se mostró altivo y arrogante, por lo que Dios con su poder invencible lo aniquiló en un abrir y cerrar de ojos, para hacer de él un ejemplo. Para los que consideran, así es como este asunto quedó decidido. Oh miembros de la Casa Real Al Saud, especialmente los miembros influyentes en el gobierno formado por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, permítanme un último consejo. Unifiquen vuestro asunto y nombrad a Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz, y ruego a Dios que vuestro asunto no sea una carga sobre ustedes. En cambio, si siguen con vuestros montajes falsos, esto significa desafiar el mandato de Dios, y que luego esperaré el juicio de Dios en vuestro caso, y todo el juicio le pertenece a Dios, el mejor de los jueces. Y la razón que me obligó a escribir esta declaración es vuestra subestimación a la inteligencia de la gente a través de la serie La Máscara del Rey Salman y La Máscara del Príncipe Mohammed bin Salman. Más bien, expondremos la serie de máscaras y haremos que la noticia que se publicó en 2018 se expanda ahora mismo como el fuego en la paja. Y para los que quieran buscarlo en Google, solo tienen que poner el título de la noticia, que se titula de la siguiente manera: Empresa japonesa. Autoridades saudíes solicitaron máscaras que se asemejan a la cara del rey y los príncipes. Empresa japonesa, las autoridades saudíes solicitaron máscaras que se asemejan a la cara del rey y los príncipes. Londres, miércoles 28 de noviembre de 2018. Una empresa japonesa especializada en la fabricación de lo que se conoce como máscaras realistas que se asemejan a rostros humanos reveló que había recibido una solicitud de los príncipes saudíes para fabricar máscaras que se asemejan al rostro del rey Salman bin Abdulaziz y varios otros príncipes. Y según lo publicado por la agencia de Reuters y relatado por Sputnik en un reportaje que cita el diario Japan Times, la profesional empresa japonesa aseguró que partidos relacionados con el gobierno saudí
pidieron a la empresa que fabricara máscaras que se asemejan a la cara del rey y a algunos príncipes. La compañía explicó, había recibido una solicitud de un miembro de la familia real para fabricar máscaras que se asemejan a la cara del rey Salman y otros príncipes con el pretexto de usarlas en pinturas para ser exhibidas en lugares públicos. Según el periódico Japan Times, la compañía explicó, por lo general, recibe solicitudes para fabricar este tipo de máscaras para empresas de automóviles y tecnología, y en ocasiones recibe solicitudes de algunas organizaciones. Explica que el precio de una máscara cuesta alrededor de 2.600 USD. Sputnik informó que las máscaras faciales de plástico superrealistas producidas por Fujitsu, estado de Shiga, han llamado recientemente la atención de los desarrolladores de sistemas de reconocimiento facial en Japón y en el extranjero. Se está creando un prototipo de la máscara antes de usar datos faciales en 3D, tomados de imágenes capturadas a través de una tecnología que el presidente de la compañía, Osamu Kitawa, explica como un secreto comercial. Luego, según la agencia rusa, los detalles se graban en la máscara con un cincel. Luego se coloca resina plástica sobre ella, la máscara, y toma aproximadamente 2 semanas hacer una máscara que se asemeja a cada detalle de la cara real. Fin de la cita. Esta noticia fue publicada en páginas de noticias internacionales durante el mes de noviembre de 2018. A pesar de que esta noticia acerca del pedido que hizo el príncipe Mohammed bin Salman de la empresa japonesa para fabricarle máscaras idénticas a su rostro y el de su padre, no me importa nada, puesto que el objetivo de Mohammed bin Salman era usarlo para exponer a quienes estaban conspirando contra él y tratan de matarle, pensando que el de la máscara sea Mohammed bin Salman, pero aquellos que dirigieron el gobierno después de él y su padre las usaron para desviar a la gente de las noticias dadas por el califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasr Mohammed al-Mani, sobre la muerte del rey Salman y su hijo Mohammed bin Salman, cosa que nos obligó a esclarecer el asunto y hacerles entender a la gente cómo se puede usar la técnica de las caras enmascaradas, que son una copia idéntica de la cara original. Luego montasteis series de montajes falsos con vuestros aliados visitantes, pero estáis obligados a emitir videos mudos para que no sean delatados al hablar los que les representan llevando estas máscaras encima, con lo cual basta de subestimar la inteligencia de la gente. Que Dios os aniquile por vuestra forma de mentir. Así que les juro por Dios, si no os arrepentís ante Dios el Señor de los mundos, por desviar a la gente de la ratificación de sus signos, que el castigo de Dios se llevará a los que consienten estos montajes falsos, y al actor enmascarado, y a los jefes de estados visitantes que consienten esta farsa actuación. Luego escucharán las noticias de sus muertes a todos, excepto aquellos que se arrepienten y se confiesan ante Dios el perdonador, el misericordioso. Así que sé cautos antes de que se les sea demasiado tarde. Y ordenamos que se prohíba la serie de montajes titulada La máscara del rey Salman y la máscara del príncipe Mohammed bin Salman, de visitas y actuaciones en vídeos mudos de los enmascarados para que no sean descubiertos. En estas actuaciones, con la esperanza de que Mohammed bin Salman se despierte de las inmersiones de la muerte clínica y vuelva a tomar el poder. Más bien le ordenamos a que reconozcan los signos que ratifican la muerte del rey Salman y Mohammed bin Salman mediante el coronavirus, y que implementen urgentemente la orden de nombrar a quien hemos designado sobre ustedes como emir,
Ese es el domador de caballos, Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz al-Saud. Has experimentado la opresión, oh Muteb bin Abdullah, así que sé un rey justo ante el cual nadie será agraviado. Y sé de los agradecidos, si no, no culpes a nadie más que a ti mismo, puesto que el califa de Dios, el imán al-Mahdi Nasr Mohammed Lemani, no tiene elogios ni enaltecimientos para nadie, aun si es mi propio padre. Si no lo hago, no encontraré para mí fuera de Dios a ningún protector ni defensor. Y le pido a mi Señor que me mantenga fiel a su causa. Gloria a Dios, mi Señor, que se interpone entre una persona y su corazón, y quien se vuelve a su Señor confesado para guiar su corazón. Entonces la guía, la firmeza y la serenidad a los corazones proviene de Dios el Exaltado, el Altísimo, de acuerdo con las palabras del Dios Todopoderoso. Vosotros que creéis, responded a Dios y al mensajero cuando os llamen a lo que os da vida, y sabed que Dios está en medio del hombre y su corazón, y que seréis reunidos para volver a Él. Y guardaos de una prueba que no solo afligirá a los que de vosotros sean injustos, y sabed que Dios es fuerte en el castigo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Oh Dios, he transmitido tu mensaje, oh Dios, sé testigo. El que advierte será excusado, y hacia Dios vuelve el asunto de todas las cosas. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el representante de Dios y su siervo, el imán al-Mahdi Nasr Mohammed Lemani.